Imagina esto. En algún rincón del planeta, oculto entre selvas tan densas que ni la luz del sol logra penetrarlas, vive algo que desafía todo lo que creemos saber. Una criatura que no aparece en libros de zoología, que no ha sido capturada por ninguna cámara trampa, pero que muchos aseguran haber visto. Una bestia tan colosal, tan aterradora, que solo una palabra puede describirla: dinosaurio. Y no uno cualquiera. Estamos hablando del más temido de todos, el Tiranosaurio Rex. Pero no como un fósil, no como un modelo de museo, sino vivo, respirando, cazando, hoy, en las profundidades del Congo, donde la selva lo devora todo, donde el calor y la humedad son insoportables y donde la presencia humana es mínima, circula desde hace décadas una historia que se niega a desaparecer. La historia del Kasai Rex, una criatura supuestamente avistada por exploradores en 1932. Según su relato, vieron a una bestia erguida sobre dos patas, con una cola larga, un cráneo inmenso y dientes que podían destrozar huesos como si fueran ramas. Lo vieron cazar, lo vieron matar y luego desaparecer entre la niebla. Aquello no era un cocodrilo, ni un dragón de Komodo. Aquello, dijeron, era un T-Rex. La historia fue ridiculizada, archivada como mito, exageración o error de percepción. Pero a lo largo de los años, más testigos aparecieron. Huellas gigantes en el barro, ruidos nocturnos imposibles de identificar, ataques a animales que ningún depredador conocido podría haber ejecutado, incluso imágenes borrosas captadas por misioneros, donde se aprecia una figura erguida, enorme, recortada contra el atardecer. Y siempre la misma pregunta: ¿es posible que el T-Rex no se haya extinguido del todo? Sabemos que hace 65 millones de años, un asteroide cambió la historia. El impacto provocó incendios globales, una nube de ceniza que cubrió el cielo, y una extinción masiva que acabó con el 75% de todas las especies vivas, incluidos los dinosaurios no aviares. Pero no todos desaparecieron. Algunas criaturas resistieron. Los cocodrilos, por ejemplo, siguen con nosotros. También los tiburones, las tortugas, las medusas, incluso el celacanto, un pez que se creía extinto desde el Cretácico, fue redescubierto en 1938, nadando tranquilamente en las profundidades del Océano Índico. Una criatura fósil, viva. Entonces, si un pez fósil pudo sobrevivir al cataclismo, escondido en las zonas más inexploradas del planeta, ¿por qué no un reptil terrestre? ¿Por qué no una especie de terópodo gigante, adaptado a un ecosistema aislado como el del Congo? Una zona donde ni los satélites pueden ver con claridad, donde hay regiones enteras que jamás han sido cartografiadas, donde cientos de especies nuevas se descubren cada década, y donde las historias locales hablan, generación tras generación, de una criatura tan grande como una casa, con garras como cuchillos y un rugido que hace temblar la tierra. Las tribus no lo describen como un mito, no lo dibujan como una criatura mágica, lo representan con detalles anatómicos precisos: piel gruesa, escamosa, pupilas rasgadas, mandíbula poderosa, caminar bípeda. Descripciones inquietantemente parecidas a las reconstrucciones modernas del T-Rex. ¿Cómo es posible que una población sin acceso a libros o museos describa con tanta exactitud a un animal que la ciencia moderna solo reconstruyó hace pocas décadas? Ahora imagina que todo esto es cierto, que el Kasai Rex no es una leyenda más, sino un eslabón perdido, una línea evolutiva que esquivó la extinción, que aprendió a esconderse, que vive en las sombras, esperando, cazando en silencio, un depredador del pasado, en el presente. ¿Y qué pasaría si alguien lo filmara? Si surgiera un vídeo nítido, irrefutable, de un T-Rex caminando entre la vegetación del Congo. La noticia recorrería el mundo en segundos. Las redes arderían. Gobiernos, biólogos, militares y cazadores se movilizarían al instante.
y la selva del Congo, que ha sobrevivido miles de años en relativo aislamiento, sería invadida por drones, helicópteros, excavadoras y ambición. Todo por capturar al último dinosaurio. Pero, ¿y si no es el último? ¿Y si el Kasai Rex es solo la punta del iceberg? ¿Una advertencia de que la historia que conocemos está incompleta? Porque si un T-Rex sigue vivo, ¿qué otras criaturas podrían haber sobrevivido? ¿Qué habita en las profundidades del océano que aún no conocemos? ¿Qué duerme en cuevas subterráneas o en islas no cartografiadas? ¿Y si el Kasai Rex sale de su hábitat, si empieza a atacar ganado, a entrar en contacto con humanos, a causar muertes? La narrativa cambia. Ya no sería un fósil viviente, sería una amenaza. Y ahí llega el dilema. ¿Cómo respondería la humanidad? ¿Lo cazamos? ¿Lo encerramos en un zoológico? ¿Intentamos estudiarlo, clonarlo, reproducirlo? ¿O simplemente lo destruimos? Porque eso es lo que solemos hacer cuando algo nos asusta. Especialmente si ese algo desafía todo lo que creíamos saber sobre la historia de la Tierra. Porque si el T-Rex sigue vivo, entonces nuestra visión de la evolución, de la extinción, del dominio humano, se tambalea. Descubrimos que no somos los dueños del planeta. Solo estamos aquí por accidente. Y los verdaderos reyes podrían estar esperando el momento de volver. ¿Te parece imposible? Recuerda que hasta 1902 se pensaba que los gorilas eran mitos, que el okapi era una invención, que los pandas no existían realmente. Y sin embargo, hoy son especies mundialmente reconocidas. Todas fueron negadas, hasta que fueron descubiertas. Entonces, ¿por qué no un dinosaurio? Quizá no lo hemos encontrado porque no quiere ser encontrado. Quizá es más inteligente, más sigiloso, más adaptado de lo que imaginamos. Quizá está observándonos desde hace tiempo, midiendo nuestra curiosidad, nuestra amenaza, nuestra tecnología. Una sombra entre los árboles, un rugido que se mezcla con el trueno, una huella gigante que desaparece con la lluvia. ¿Y si un día decide mostrarse? Si una cámara capta su silueta contra el atardecer, si su rugido se escucha en un directo de YouTube o en una grabación nocturna, el mundo cambiaría para siempre. Ya no sería una historia de tribus, ni una leyenda de cazadores. Sería una historia humana, global, real, y tendríamos que decidir cómo enfrentarnos al regreso del mayor depredador que jamás haya existido. Hasta entonces, solo nos queda preguntarnos, ¿y si el T-Rex nunca se extinguió?